Conociendo a Dios. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 9:23-24. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder si la pensamos desde la perspectiva de Dios. Henos aquí, criaturas suyas hechas a su imagen, con la responsabilidad de reflejar y manifestar su gloria y su justicia al mundo entero. Le hemos desobedecido incontables veces en todo lugar y de todas las formas posibles. Al actuar así, hemos tergiversado la manifestación de su carácter frente a todo el universo. La Biblia nos dice que la creación gime con dolores de parto, esperando el día de la redención de la humanidad, porque sufre a causa de nuestra injusticia. Rem 8:22. Cuando pensamos en cuán desobedientes y hostiles hemos sido con Dios, nos preguntamos qué podría moverlo a amarnos tanto. En Romanos 5:7, cuando Pablo está sorprendido por el amor de Cristo que fue manifestado en su muerte, dice: «Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, pero imaginen a uno que es perfecto dando su vida por aquellos que no son perfectos y orando aún por quienes le están dando muerte». Esa es la clase de amor que trasciende cualquier cosa que hayamos experimentado en este mundo. Supongo que lo único que puedo concluir es que la naturaleza de Dios es ser amante. Es parte de su carácter esencial y eterno. El Nuevo Testamento dice que Dios es amor. Ese puede ser uno de los versículos peor interpretados de la Escritura. Aún recordamos cuando, hace algunos años, estaba de moda decir que la felicidad es un tierno cachorro. Teníamos estas breves definiciones de lo que era la felicidad, y lo mismo se aplicaba al amor. El amor significa no tener jamás que pedir perdón, etc. A todos nos interesa mucho lo que encierra el acto de amar. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, dicha declaración no es lo que llamaríamos una afirmación analítica en la cual pudiéramos invertir el sujeto y el predicado para decir que, por lo tanto, el amor es Dios. Eso no es lo que la Biblia quiere decir. En lugar de eso, lo que la forma judía de expresión dice, aquí es que Dios es tan amante, y su amor es tan coherente, tan profundo, tan hondo, tan trascendente, y una parte tan integral de su carácter, que para expresarlo en la máxima forma posible, decimos que Él es amor. Eso es, simplemente, decir que Dios es el máximo estándar del amor. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Cuando hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a aquellas características que describen el ser de Dios. Él es uno, Él es santo, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Esas son algunas de las diferentes palabras que usamos para describir la naturaleza y el carácter de Dios. Son características que atribuimos al ser de Dios. Cuando describimos los atributos de alguien, habitualmente hacemos una distinción entre la persona y sus atributos. Por ejemplo, usted puede decir que su madre es paciente, pero usted no diría que su madre es paciencia. También diría que su madre es más que una mera lista de rasgos. De la misma forma, Dios no es simplemente una lista de atributos, pero Dios es diferente a su madre por cuanto fue el ser de Dios lo que inicialmente definió los atributos. Al tener una mejor comprensión de Dios, podemos aprender más de lo que es la auténtica bondad, o la verdad, la belleza, la paciencia, la fuerza. En este sentido, Dios es sus atributos. No significa que Él sea un ser compuesto de 3 kilos de omnisciencia, 3 kilos de omnipresencia, 3 kilos de omnipotencia, etc. Y que mezclando todo, tengamos un concepto de Dios. En lugar de eso, Dios en su esencia, en su mismo ser, es santo, y esa santidad es inmutable. Dios en su totalidad es inmutable y asimismo es enteramente santo. Estos atributos no pueden ser reunidos como un montículo de arena para darnos un retrato compuesto de Dios. Al estudiar los atributos individuales de Dios, sin embargo, no lo estamos diseccionando. Simplemente estamos centrando nuestra atención, por un momento, en una sola dimensión.
o aspecto de su ser. Esto puede ser de mucha ayuda para nuestra comprensión de Dios porque la única forma en que podemos conocerlo es a través de sus atributos. Mientras más los entendemos, comprendemos mejor su persona y su carácter, lo cual nos alienta a adorarlo y a obedecerlo. Para más información sobre los atributos de Dios, me gustaría sugerir un libro que escribí sobre ese mismo tema, The Character of God, El carácter de Dios, Servant, 1995, en el cual discuto los atributos de Dios para el estudio por parte del laico. ¿Cuál es la percepción de Dios que tiene el cristiano corriente? No sé cuál es la percepción de Dios que tiene la mayoría en el mundo cristiano. Solo puedo inferirlo a partir del pequeño universo en el que vivo y por estar en contacto con diferentes grupos de personas. Observo un concepto sobre Dios que está generalizado en la comunidad cristiana, en el cual Dios está en cierta forma reducido en comparación con el retrato bíblico que tenemos de Él. Se lo ve como una especie de abuelo celestial, benevolente, en todo sentido, y cuya característica principal, y a veces único atributo, es el atributo del amor. Sabemos que la Biblia pone énfasis en el amor de Dios e incluso llega tan lejos como para decir que Dios es amor. Sin embargo, creo que corremos el grave riesgo de despojar a Dios de la plenitud de su carácter según la manera en que lo revela la Escritura. Esto puede convertirse en una forma no tan sutil de idolatría. Por ejemplo, si opacamos la santidad de Dios, o la soberanía de Dios, o la ira de Dios, o la justicia de Dios, y, por así decirlo, elegimos aquellos atributos de Dios que nos gustan, y negamos aquellos que nos asustan o nos hacen sentir incómodos, hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira, y estamos adorando un Dios que en realidad es un ídolo. Puede ser un ídolo sofisticado, no uno hecho de madera, piedra o metal, pero aún así, el concepto de Dios que adoremos debe ser un concepto que esté de acuerdo con quién es Dios. Me he dedicado durante años a una cruzada con el propósito de centrar la atención en la doctrina de Dios, el carácter de Dios. 3 de mis libros tratan la doctrina de Dios el Padre, The Holiness of God, la santidad de Dios, Chosen by God, escogidos por Dios, que se concentra en la soberanía de Dios, y el más reciente, The Character of God, que trata sobre los atributos de Dios. Los escribí intencionalmente como una trilogía para enfatizar el carácter de Dios el Padre porque creo que corremos el grave riesgo de que Él sea pasado por alto o distorsionado en el mundo cristiano contemporáneo. Tenemos alguna idea de quién es Jesús, y la renovación carismática ha dirigido mucha más atención al Espíritu Santo en los últimos años, pero ignoramos casi sistemáticamente a Dios el Padre. Se puede observar, además, que muchos cristianos ignoran el Antiguo Testamento. La historia completa del Antiguo Testamento es principalmente la revelación de Dios el Padre. Todo lo que leemos de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, tan resaltado en el Nuevo Testamento, presupone el conocimiento de Dios el Padre, que se nos da en el Antiguo Testamento. Creo que es una prioridad para la comunidad cristiana desarrollar una comprensión más elevada del carácter de Dios. ¿Por qué Dios permanece invisible? Creo que no hay nada que haga más dificultoso vivir la vida cristiana que el hecho de que el Señor al cual servimos es invisible para nosotros. Usted conoce la expresión de nuestra cultura: ojos que no ven, corazón que no siente. Es sumamente difícil dedicar la vida a alguien o algo que no se puede ver. Generalmente oímos a la gente decir que cuando puedan verlo, saborearlo, tocarlo u olerlo, creerán y lo aceptarán, pero no antes. Este es uno de los problemas más difíciles de la vida cristiana. Dios es pocas veces percibido a través de nuestros sentidos físicos. La otra cara de la moneda diría que una de las más grandes esperanzas que tiene la Iglesia cristiana es la promesa de lo que en teología llamamos la visión beatífica, o la visión de Dios. Juan en su carta dice: «Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es». 1 Corintios 3:2. El latín allí quiere decir, como Él es en sí mismo. Es decir, en el cielo veremos lo que en este momento está totalmente oculto a nuestros ojos. Concretamente, la sustancia y esencia misma de Dios, en toda su gloria, majestad y esplendor.
Muchas veces me he hecho preguntas sobre el texto que dice que seremos como Él es porque lo veremos como Él es. La Biblia nos enseña que seremos totalmente limpios del pecado, totalmente glorificados. ¿Será una experiencia que eliminará del todo el pecado que hay en nosotros? ¿Esto sucederá porque tendremos una visión directa de la majestad de Dios? Si lo veo, si se vuelve visible para mí, ¿será este el factor purificador que quitará todo el pecado de mi vida? ¿O que yo pueda verle será el resultado de que Él me haya limpiado primero? Sospecho que se trata de lo último. Las Escrituras nos dicen que nadie verá a Dios y vivirá. Esto se debe a que Dios es santo y nosotros no. Berex 33:21 TM 6:15. Moisés, siendo tan justo como era, suplicó a Dios en el monte que le concediera una vista plena de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios solo le permitió captar un vistazo de su espalda y agregó: no se verá mi rostro. Desde que Adán y Eva cayeron y fueron expulsados del jardín, Dios ha sido invisible para los seres humanos, pero no porque Dios sea intrínsecamente incapaz de ser visto. El problema no está en nuestros ojos, sino en nuestros corazones. El himno Inmortal, Invisible, Único Sabio Dios contiene la maravillosa frase: toda alabanza rendiríamos. Oh, ayúdanos a ver, solo te oculta el esplendor de la luz. En el Sermón del Monte, Jesús prometió que un día un cierto grupo de personas vería a Dios. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Es porque no tenemos corazón puro, que Dios permanece invisible, y le veremos solo cuando seamos purificados. ¿Qué es la providencia de Dios? La palabra providencia está formada por un prefijo y una raíz. Significa ver anticipadamente. Podríamos rebajar la providencia de Dios diciendo simplemente que Dios ve todo lo que sucede en este mundo antes de que ocurra. Él es el gran observador celestial de la historia humana. Sin embargo, la doctrina de la providencia abarca mucho más que solo el considerar a Dios como un espectador divino. Hay básicamente tres formas en las que podemos considerar la relación entre Dios y este mundo. La perspectiva deísta, según la cual Dios crea el mundo y le da cuerda como un reloj que tiene causas secundarias incorporadas, y por lo tanto, el mundo funciona como una máquina. Dios sale de la escena y simplemente observa todo lo que ocurre en el mundo sin jamás intervenir ni entrometerse. Todo sucede conforme a las causas secundarias incorporadas en el universo. Dicha perspectiva tiene ciertas ventajas porque de esta manera nadie puede culpar a Dios cuando algo sale mal. Podemos decir que nosotros, como criaturas, ocasionamos las tragedias y catástrofes de este mundo y que Dios no es culpable porque sus manos están atadas. Otro punto de vista, que es una reacción extrema frente al deísmo, afirma que no hay causas secundarias en este mundo. Todo lo que sucede es el resultado directo de la intervención inmediata de Dios. Dios hace que mi mano suba y hace que baje. Si hay un accidente automovilístico en la esquina, Dios lo causó directamente. El libre albedrío es una ilusión y no existen causas secundarias. Creemos que actuamos como personas responsables, pero no es así. Dios lo hace todo. Eso es lo que llamaríamos un monismo ético, según el cual Dios determina todo y en forma directa produce todo lo que sucede. Yo creo que el punto de vista bíblico, que a mi juicio es el punto de vista cristiano clásico histórico, es un rechazo de estas dos posiciones. Creemos que Dios creó el universo y dio el poder de la causalidad secundaria a las cosas y a las personas que hay en él, de modo que en verdad podemos hacer cosas por nuestra propia voluntad, mediante nuestras decisiones, nuestra mente, determinación y actividades. Sin embargo, en cada punto específico de nuestras acciones y de las causas secundarias que están en operación, Dios sigue siendo soberano. A veces Él obra a través de causas secundarias para que tenga lugar su voluntad, y otras veces obra sin que participen causas secundarias. A veces Él se mete en la escena tal como lo hizo en el ardor de los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento. Otras veces hace uso de nuestras decisiones y actividades para llevar a cabo su voluntad soberana. La providencia de Dios significa que Dios es soberano sobre todo lo que sucede en este mundo.
¿Qué significa para nosotros llamar a Dios nuestro Padre? Una de las declaraciones más conocidas de la fe cristiana es el Padre Nuestro, que comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en el cielo. Esto forma parte del tesoro universal de la cristiandad. Cuando oigo a los cristianos orar individualmente en alguna reunión privada, prácticamente todos comienzan su oración dirigiéndose a Dios como Padre. Es algo común entre nosotros dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Es tan central en nuestra experiencia cristiana que en el siglo XIX hubo quienes dijeron que la esencia de toda la religión cristiana puede reducirse a 2 puntos: la hermandad universal del hombre y la paternidad universal de Dios. En ese contexto, me temo que hemos pasado por alto una de las enseñanzas más radicales de Jesús. Hace pocos años, un erudito alemán estaba investigando la literatura del Nuevo Testamento y descubrió que en toda la historia del judaísmo, en todos los libros existentes del Antiguo Testamento y en todos los libros existentes judíos extrabíblicos, fechados desde el comienzo del judaísmo hasta el siglo X d.C. en Italia, no hay una sola mención de algún judío que se dirigiera a Dios directamente como Padre. Había formas apropiadas de nombrarlo que eran usadas por los judíos en el Antiguo Testamento, y los niños eran enseñados a dirigirse a Dios con frases adecuadas de respeto. Todos estos títulos eran memorizados, y el término Padre no estaba entre ellos. El primer rabí judío en llamar a Dios Padre directamente fue Jesús de Nazaret. Fue una ruptura radical con la tradición, y de hecho, en cada oración registrada que tenemos de los labios de Jesús, salvo una, Él llama a Dios Padre. Fue por esa razón que muchos de los enemigos de Jesús intentaron destruirlo. Él pretendía tener esta relación íntima y personal con el Dios soberano del cielo y creador de todas las cosas, y se atrevía a hablar en esos términos tan íntimos con Dios. Lo que es aún más radical es que Jesús dice a sus discípulos, ora de la siguiente manera: Padre nuestro. Él nos ha dado el derecho y el privilegio de venir a la presencia de la majestad de Dios y dirigirnos a Él como Padre porque, en efecto, lo es. Él nos ha adoptado en su familia y nos ha hecho coherederos con su Hijo unigénito. Rem 8:17.